Sí, brevemente, soy Juan Antonio Romero, estamos en un proyecto con Daniel Gabaldón para estudiar el sistema educativo valenciano, principalmente ver cómo se distribuye la jornada continua y partida a nivel provincial y también en municipios, si es el caso. Y bueno, el objetivo de nuestra investigación ha sido identificar qué municipios o centros educativos son más proclives o no a la jornada continua y ver qué factores o características hay detrás de esas decisiones, ¿no? A continuación, ¿cómo nos planteamos este proyecto? En primer lugar, tratamos de unificar en una misma base de datos sistematizada toda la información disponible. Tenemos información que nos ofrece Consellería, tenemos información también sobre las características de los municipios, es decir, qué características tiene la población sociodemográficamente, y luego también tenemos información sobre cómo han votado los centros y cómo ha sido este proceso, cuánto ha sido a favor o no del cambio en la jornada continua y demás, ¿no? Entonces, nuestro objetivo fue unificar toda esta información en una misma base de datos, con la idea puesta también a futuro de poder ampliar esa información a nivel horizontal, es decir, incorporando más información que nos puedan ofrecer o que podamos obtener, como por ejemplo, el último dato que hemos incorporado ha sido el porcentaje de gasto educativo que tiene cada ayuntamiento para financiar las actividades extraescolares. Creemos que puede ser un factor que incida en esa balanza, ¿no?, hacia un lado o hacia otro, ¿no? Luego, también en vertical, intentamos ver qué ha pasado años atrás, ¿no? Entonces, partimos desde el año 2013, que aunque fue experimental la implantación de la jornada continua, pues ya tenemos ahí cierta información, ¿no? En la siguiente diapositiva podéis ver de una manera muy sintética cómo ha sido la evolución del cambio, ¿no?, de la jornada partida a la jornada continua, según las provincias. Claro, el caso de Alicante es muy llamativo, porque en pocos años ha pasado de un 0%, que fue el experimental 2013-2016, y justo el 2016, cuando ya saben los procesos participativos, se dispara rapidísimamente hasta alcanzar el 94%. Prepandemia y pospandemia, es decir, poco más puede crecer. Estamos hablando de un 5% que pueden adquirir la jornada continua. Luego en Castelló estamos justamente a la mitad. Tanto los centros, estamos hablando solo de centros públicos, la mitad de ellos están en jornada continua y la otra mitad en partida. Y finalmente en Valencia, donde vemos que ya empieza a superar el peso de la jornada continua, ¿no? Y este sería el gráfico. Esta es la distribución de la jornada continua y partida en los centros privados. El mismo fenómeno. En Alicante parece que empiezan a adaptarse a la jornada continua muy lentamente, y en las otras provincias pues estamos como muy estables. De momento, los centros privados o concertados no se han planteado pasar a la jornada continua, ¿no? Luego sí que estuvimos analizando lo que eran estrictamente las votaciones que se llevaron a cabo en los centros educativos, y bueno, la muestra que tenemos del año 2019 es pequeña. Ahí tenemos que fueron 38 centros que votaron afirmativamente al cambio de jornada, es decir, al menos el 55% del censo votó afirmativamente, ese es el requisito. Y vemos que el 30% pues decidió mantener en jornada partida, ¿no? Luego, en 2023, esa muestra, porque es una muestra, se ha incrementado y, bueno, ha quedado más o menos, como podéis observar, a mitad y mitad. Luego, sí que hemos querido estudiar la intensidad del voto, es decir, por cuánto se ganaba la jornada continua o se mantenía la partida, y en este caso podemos observar en Alicante cómo esa intensidad ha sido todavía mayor, es decir, hay mucha más padres en este caso que votan a favor de la jornada continua, hasta alcanzar un 74% de media. Es decir, que nos podemos encontrar con centros educativos donde se han realizado votaciones y prácticamente el 90% del censo ha apostado por la continua, frente a un porcentaje, como por ejemplo podemos ver en Valencia, que parece ser que la intensidad de voto ha disminuido, ¿no? Entonces, no es muy indicativo lo que estamos representando, pero sí refleja de alguna manera el convencimiento o la firmeza de los padres a la hora de elegir una jornada u otra. Es decir, en Alicante no tienen duda.
y en Valencia o en Castelló pues todavía albergan algunas dudas, ¿no? Luego, el objetivo de este proyecto, uno de ellos también es intentar modelizar o predecir cuál es el comportamiento del voto en función, pues eso, de las características sociodemográficas del municipio, también de los centros educativos. Y bueno, lo que hicimos fue un modelo, en este caso de regresión logística, porque la variable dependiente era si pasaban a continua o no continua. Y bueno, tuvimos en cuenta las variables sociodemográficas, tuvimos en cuenta el índice de Gini, por ver qué desigualdad hay en el centro, el nivel de renta de cada municipio. También vimos, por ejemplo, si tenían un nivel educativo más elevado o más bajo, el tipo de sistema o modelo productivo que tienen en el municipio. En fin, era un estudio exploratorio, sigue siéndolo, por ver qué variables de alguna manera podían ser determinantes o de alguna manera representativas para condicionar ese voto, ¿no? O significativas en este caso. Bueno, tuvimos una muestra de 271 centros, los que acabamos de ver en la gráfica anterior, y por otro lado teníamos pues eso, un proceso para identificar qué variables eran las significativas, y sí que es verdad que en un modelo en el que teníamos en cuenta todos los centros educativos, pues teníamos una información un poquito más amplia, ¿no? Pero en este caso, que nos centramos única y exclusivamente en el voto, solamente había dos variables que podían ser significativas. Una de ellas es el nivel de renta y el otro el porcentaje de participación. Es decir, un modelo que tiene una capacidad de predicción del 80%, es decir, el 80% de las veces ese modelo acierta, solamente con dos variables, la renta del municipio y el porcentaje de participación. Es decir, a menor renta, esa es la relación que haya en los municipios, más probabilidades hay de que salga la jornada continua. Y luego, a mayor participación, también más posibilidades hay de que salga la jornada continua. ¿Es relevante la información? Pues consideramos que sí, por lo menos ahí tenemos algo para empezar. La cuestión ya se trata de ir mejorando el modelo y tratar de identificar qué otras variables podrían estar afectando a esa decisión. Y ya sería, pues eso, vamos a presentar en la siguiente diapositiva cómo se distribuyen las medias, los percentiles, como algo así un poquito más resumido, ¿no? Aquí podéis ver cómo se distribuye el voto, ¿no? Perdón, la renta en función del voto, si se ha votado en jornada continua o partida, y se puede ver cómo la media, en el caso de tener un mayor nivel de renta, pues se inclina más hacia la jornada partida, y un menor nivel de renta también a la jornada continua, con todo lo que conlleva. Porque la renta es un indicador que además condiciona y determina muchos de los demás indicadores, ¿no? Por ejemplo, se relaciona con una mayor precariedad laboral, se relaciona también pues, con un nivel educativo inferior. Es decir, hay indicadores de renta que van más allá de lo que es estrictamente el dato, ¿no? de la renta. Luego, finalmente, aquí podéis ver que sí que se ve clarísimamente que el porcentaje de participación afecta y mucho. Es decir, allá donde los centros educativos logren un quórum o un censo bastante amplio, pues probablemente saldrá la jornada continua. Y eso es lo que pudimos detectar, ¿no? Ya os digo que es exploratorio, y nuestra conclusión después de este viaje exploratorio, porque así ha sido, es la necesidad de ampliar la información horizontal. Es decir, necesitamos más datos sobre cómo son las características ya no solo del municipio, sino del centro educativo. ¿Qué dificultades tenemos? Pues la falta de información y las dificultades para poder acceder a ella. Pese a que hay mucha voluntad y mucho esfuerzo por llegar a conocer esa información, ¿no? Y bueno, el ajuste del modelo, que ahora es muy básico porque solamente tenemos dos variables significativas después de todas las variables que hemos incorporado al modelo, pues intentar mejorarlo, ¿no? Y esa es nuestra idea y en eso estamos. Pues sería todo. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, este vínculo, ¿no? entre, ¿no?
menor a nivel económico y estar más a favor de la jornada continua, podría tener que ver con el hecho, ¿no?, de cubrir el tiempo de comedor, que no sé hasta qué punto, ¿no?, está suficientemente bien cubierto para familias. Bueno, pues si son rentas muy bajas seguramente sí. El problema es estar un poco por el medio. Bueno, si tú crees que eso podría explicar, o al menos hasta cierta medida, ¿no?, el por qué nuestra tipología, dijéramos, de familias desde el punto de vista socioeconómico son más partidarias, ¿no?, de la jornada continua. El tema de la votación, bueno, a mí me parece bastante claro, ¿no? El que va a votar es para conseguir cambiar, ¿no?, la tipología de horario, ¿no?, y a lo mejor el que no vote de, bueno, pues yo ya estoy bien con... Bueno, digo yo, pero sí. como que me ha parecido que la cosa iba por ahí, ¿no?, que el que iba a votar lo hacía con convencimiento de un modelo distinto. Pero bueno, igual tienes otra explicación, ¿no?, al respecto. Vale. Respecto a lo que es el comedor en cuanto a la jornada continua, ¿no?, y el nivel de renta justo, que no tienes derecho a una beca comedor, a una ayuda comedor, ahí francamente pienso que puede influir, pero poco, porque al final las familias que están en esa situación, que prefieren la jornada continua, más que incluso ver, por lo que hemos podido observar, por sus condiciones o sus ventajas, ¿no?, de poder ahorrarme el comedor o que venga a comer a casa, tiene más que ver con el convencimiento de que eso le va a facilitar más el que es su jornada, ¿no?, como alumno, ¿no? Va a poder estar más tiempo en casa, va a poder dedicarse a otras actividades. Entonces yo no lo puedo confirmar ni rechazar, ¿no?, pero ¿Crees que va por otro lado? Creo que va por otro lado, no tanto por el poder ahorrar en el comedor o tener esa opción. Y luego, respecto al indicador de participación, es verdad que hay un porcentaje que es el del 55% mínimo de quórum para poder dar validez a esa votación, ¿no?, y a la jornada continua, y ahí creo que el que hay personas o padres que quieren mantenerse en la jornada partida son una minoría. Entonces, si hay un arrastre del censo de animar a votar a los otros padres, efectivamente es con el objetivo de ganar la continua, ¿no? Porque es así, ¿no? El 55 es el límite. Entonces, por muchos padres que quieran estar a favor de mantener la jornada partida, si hay un efecto arrastre de animar a todo el censo a votar, que de hecho se hacen campañas para que eso sea así, Es lo que están haciendo. se hacen campañas, pues normalmente en esa campaña arrastras voto que vota a favor de continua, y por lo general quien no lo hace es que tiene más información, ¿no?, o un tipo de información más científica, más sólida, pensamos, ¿no? Y ya está. De la primera pregunta, sí que es cierto que antes de la regulación de la jornada continua aquí sí que había otra regulación, que era la de poder reducir en media hora las tardes. Se podía salir en vez de las 5, que era la hora habitual, se podía salir a las 4:30. Eso es una demanda que el centro hace anualmente a Consellería. Y yo sí que me he llegado también por directores de centros, ¿no?, que con la jornada continua se les garantizaba a familias el cuidado durante media hora más, porque el horario que partían era las 4:30 y la legislación obligaba a mantener abierto el centro hasta las 5. Por lo tanto, sí que había un factor que puede ser relacionado con renta más humildes, en el que el centro te garantiza mayor cobertura de manera gratuita, porque eso sí que está, digamos, cubierto por el ayuntamiento. Y luego la otra cuestión del voto, claro, lo que dice Joan. Hace falta el 55% de los votos positivos del censo. Por lo tanto, en muchas dinámicas de voto hay familias o personas, ¿no?, que dicen, bueno, no ir a votar es votar, ¿no? No hace falta que vayas allí a votar, ¿no? No votes. Entonces, ahí sí que se ve la diferencia. Los centros donde no sale, la participación es menor, porque mucha gente vota no yendo. Es una manera de decir, no apoyo el cambio, ¿no? Mientras que cuando sí que hay cambio, muchas veces, lo que decía ya, en algunos centros hasta el 90%,
muchas veces lo que hay detrás es realmente toda una campaña desde los centros para convencer a las familias de que ese es el cambio necesario. Entonces ahí, claro, se ve, yo creo, muchas veces se dio esto en los debates. Nunca conseguimos tantísima participación en las elecciones a consejos escolares, que deciden muchísimas más cosas relevantes para la vida de los niños. Nunca se consiguen más allá de un 10-15%. ¿Cómo conseguimos movilizar al 70, 80, 90% de las familias para una cosa que además tiene un éxito dudoso en términos de mejora para los chavales? Y conseguimos, eso sí, que todas las familias pasen por él, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que sería algo que nos tendría que preocupar mucho más, ¿no? En realidad es que trabajamos también con otros aspectos, ¿no? También de investigación paralela, como también es este proyecto, ¿no? Y lo que es el dato frío, ¿no? El que nos da la estadística, hemos metido un montón de variables que considerábamos que podían ser significativas, ¿no? Como por ejemplo, pues, el tipo de jornada que pudieran tener los padres, mayoritariamente en el municipio, el tipo de sector donde se trabaja mayoritariamente. Y bueno, lo que nos sorprendió de hecho es que todo esto no tuviera significativo, no fuera significativo. Eso fue lo que más nos sorprendió. Y luego el tema de renta es lo que he mencionado. No solamente es la renta, sino todo lo que hay detrás de una renta inferior, ¿no? Y ahí sí que es verdad que cuando hemos estudiado los extremos, es decir, esos centros donde mayoritariamente el 95% de los padres ha elegido jornada continua, pues hemos ido a estudiar un poquito estos extremos y ahí es donde hemos confirmado que la renta es determinante y no solo esto, sino pues lo que conlleva pues una mayor precariedad laboral en las familias, un sistema, pues eso, un nivel educativo inferior, y bueno, esa ha sido la que más información nos ha dado, el poder estudiar los extremos, para ir un poquito más allá de lo que es estrictamente la renta, ¿no? Y bueno, no voy a mencionar centros o zonas concretas, pero si conocemos cómo se distribuyen los centros educativos y las zonas o los municipios a los que dan cobertura, pues todavía nos quedaríamos más sorprendidos por el estigma que conlleva incluso el que ese centro educativo esté en tal zona, ¿no? Y claro, dices, bueno, ¿qué pasa, no? No solamente es la renta, sino que hay algo más. Entonces, nuestra idea también es ver qué pasa en los extremos, ¿no? Y eso sí que nos va a enriquecer el análisis. Y el porcentaje de voto, pues lo que hemos comentado antes. Atraer más votantes implica conseguir la continua. Y hay verdaderas campañas, ¿no?